Paz de Cristo, mis queridos hermanos y amigos que nos visitan a través de esta plataforma, un cordial y fuerte abrazo para todos. Hermanos, papás, ¿cómo la pasaron en su día? Espero, hermano, que la hayan pasado bien en compañía de toda su familia, de sus hijos, de su esposa. Gloria a Dios, hermanos, porque nos permite un día más estar aquí, alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermano, en esta hora te invito a hacer una oración, cerrando nuestros ojos y levantando nuestras manos al cielo, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo, hermano, está atento a las oraciones de sus hijos. Padre Santo, en esta hora, Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, aleluya, que tú, Padre Santo, bendigas a todas las familias, Señor, aleluya, a todos mis hermanos, Padre Santo, a sus hijos, a sus esposas, Señor, aleluya, a todos aquellos hermanos que se encuentran en dificultad, Padre Santo, pon tu mano de poder, Señor, aleluya, para que si hay alguna enfermedad, Señor, aleluya, ocurre ese milagro poderoso, Señor, que solo tú puedes otorgar. Bendito Padre poderoso, también te pido, Señor, por aquellas familias que han perdido algún ser querido, Señor, que tú mandes la fuerza, que mandes, Señor, esa fuerza necesaria, Padre Santo, para poder pasar este trago amargo, Señor Jesucristo. Bendice a esas familias, Señor, aleluya, y manda ese bálsamo, Señor, que solo tú puedes dar. También te pedimos, Señor, por aquellos hermanos y amigos, Padre Santo, que no tienen trabajo, Señor, aleluya. Que tú, Padre, empieces a bendecir sus vidas, Señor. Que tú abras fuentes, Señor, de trabajo, para que esas familias, Señor, puedan llevar el sustento, Padre, a sus hogares, Padre eterno. Bendito tu nombre. Te damos gracia en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Benditos hermanos, aleluya. Es un día muy hermoso para alabar y glorificar al Rey de Reyes, aleluya. Hermano, te voy a traer una palabra del Señor que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo del 5 al 7. Gloria a Dios. Así dice la palabra, hermanos. Gloria a Dios. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que mora en los sequedales, en el desierto y en tierra despoblada y deshabilitada. Pues esas, hermanos, esas personas vienen siendo las personas que no han hecho las paces con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no han entregado sus vidas. Aquellas personas que en cierto modo ellos cifran sus fuerzas en sí mismos, que toda su confianza está depositada en ellos mismos y en la de los hombres. Pero déjame traerte otra palabra, hermano, que es en el capítulo 7, que dice así: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Gloria a Dios, hermano.
Aquí hay un contraste entre estas dos citas bíblicas, hermano. Una nos habla sobre cifrar nuestras propias esperanzas, creer en nosotros mismos, y las otras nos dice crear nuestras esperanzas, creer en el Dios poderoso, en el Dios creador, el cual de él proviene todo, hermano, todas las fuerzas, proviene todo. Entonces, hermano, es muy importante lo que dice el versículo 7, porque déjame decirte, hermano, que el que nos da la dirección es nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en su palabra. Dios es la cabeza, Jesucristo es la cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Si se fijan, hay una jerarquía, hermanos, hay una jerarquía, y nosotros tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que tener una dirección, hermano, y esa dirección es nuestro Dios Todopoderoso, es nuestro Señor Jesucristo, el cual debemos de depositar toda nuestra confianza, el cual, hermano, debemos de creer y de poner nuestra fe, como dice su palabra, en aquello que no se ve, en aquello que no miramos, hermano. Debemos depositar nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Él es el único Salvador. Él es el único que nos da la gracia. Él es el único que nos perdona. Él es el único, hermano, que nos da la fortaleza. Él es el único que nos va a dar el gran premio, hermano, de la vida eterna. Gloria a Dios. Por eso, hermano, te he citado estos dos párrafos para que nosotros tomemos en cuenta, hermano, que nos conviene estar agarrados de las manos del Señor, que nos conviene, hermano, buscar su palabra, nos conviene alimentarnos, nos conviene estar bajo el árbol que te da la buena sombra, y esa sombra solamente te la da el Todopoderoso. Mi querido hermano y mi querido amigo, es hermoso, hermano, amigo, confiar en alguien, y más que sobre todo que ese alguien es el Dios poderoso, el Dios vivo, el Dios que hizo cielos y la tierra, hermano. No tenemos nosotros palabras para definir todas sus grandezas, todas sus maravillas, pero Él, a través de su propia naturaleza, hermano, el hecho de que tú puedas ver a un hijo tuyo, a tu madre, puedas ver a tu padre, puedas ver a tus hermanos, puedas ver los pájaros cantar, puedas ver la hermosura del universo, la hermosura de las estrellas, hermano. Ahí el Señor te está mostrando todo su poderío, toda su majestad, toda la divinidad, toda su creación, hermano. Y gracias a que nosotros hemos entendido que nos ha dado ese Espíritu Santo, lo hemos podido comprender. Por eso, hermano, como dice la palabra, que somos como árboles plantados y que echan raíces, hermano, raíces profundas. Nos podemos alimentar y posteriormente se da fruto. Tenemos que dar fruto, hermano. Tenemos que dar fruto, aleluya, gloria a Dios. Así como dice su palabra, recibimos de gracia
de gracia debemos de dar, hermano. El Señor nos ha dado esa salvación tan hermosa y te la puede dar también a ti, querido amigo. Es cuestión de que, como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo toco la puerta. Tú abres, el Señor entra. Cenas con Él y el Señor cena contigo. Gloria a Dios. Hermano, en este momento vamos a pasar al ministerio de alabanza. Pon atención y síguete gozando. Santo Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios. Si Santo Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios, derramando aceite de santa unción, derramando aceite de santa unción. Su Santo Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios. Su Santo Espíritu ha llegado, oh dulce Espíritu de Dios, derramando aceite de santa unción.
doblar ante Él. Es Jesucristo Dios por siempre. Toda lengua confesará que es Jesucristo Dios por siempre. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo. Agradecemos por todas sus oraciones. Han sido de gran bendición, hermanos, para la vida de cada uno de nosotros, para la vida de cada familia del cuerpo de Cristo, hermanos. Esperemos que te estés gozando, alabando y glorificando a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, hermano, te pido otra vez de favor, ¿verdad?, que inclinemos nuestro rostro y oremos nuevamente al Señor, hermano, para que el Señor siga bendiciendo a su pueblo y que unánimes, hermano, estemos en oración. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, nuevamente, Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, aleluya, por las bendiciones que has traído a cada uno de tus hijos, Señor, aleluya, por las bendiciones que le has dado a cada uno de los papás, Padre Santo, en este su día, Señor Jesucristo. Que en esta pandemia, Padre Santo, no se nos acabe el gozo, Señor, sino que nos sirva como una referencia, Padre Santo, que tú eres el único Dios verdadero, el único cual podemos depositar toda nuestra confianza, Señor, aleluya. Bendice, Padre Santo, y sigue bendiciendo a cada hijo tuyo, Señor, a cada familia, Padre Santo, aquellos, Padre, que se encuentran en los hospitales, Señor. Pon tu mano de poder para que haya sanidad, Señor, aleluya. Aquellos que han enfermado, Señor, de esta pandemia, Señor, aleluya. Pon los medios, Señor, aleluya, para que ellos salgan adelante, Señor Jesucristo. Y da una oportunidad, Padre Santo. Te lo pido, te lo pedimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos. Hasta aquí ha llegado mi participación y dejo este lugar a dirección del Espíritu Santo y de que corresponda. Gócense, hermanos. Gloria a Dios. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. La dulce presencia de Dios está en este lugar. El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Si quieres sentir también como yo la presencia de Dios, levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón. Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón.
de Cristo, amados hermanos y amigos, quiero invitarte en estos momentos para que vayamos a la palabra de Dios. En esta hora vamos a estar escudriñando en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, Hebreos capítulo 11, esta parte de la escritura donde el apóstol Pablo nos habla de ese elemento tan importante en la vida del creyente, en la vida del cristiano, que es la fe. Amén. El apóstol Pablo en esta parte de la escritura cita a varios personajes bíblicos y cómo la fe obró en ellos, cómo por la fe hicieron grandes proezas. En esta ocasión me voy a centrar en la parte donde habla de Moisés, donde el apóstol Pablo se refiere a Moisés, que es a partir del verso 23 al verso 27, y el verso 27 lo estaremos usando como el versículo central de nuestro mensaje. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, voy a dar lectura y después de la lectura vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Amén. Dice el verso 23 de Hebreos capítulo 11. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Nuevamente leo el verso 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. El título para este mensaje es Sostenidos por el invisible. Sostenidos por el invisible. Amén, gloria a Dios. Vamos a orar y ponernos en las manos de Dios. Para esta hora nos presentamos delante de tu presencia, Señor, una vez más, dándote, Señor, la honra y la gloria, Señor, por esta oportunidad que nos das de presentar tu palabra, Señor, de escudriñar en ella, Señor Jesús. Pedimos, Señor, a esta hora que prepares, Señor, los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que uses mi vida, unge mis labios, Señor, para poder presentar tu palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor Jesús, que llegue a cada corazón, Señor, de aquellos que han de escuchar este mensaje, que sea de aprovechamiento, Señor, para nuestra vida espiritual, Señor, para nuestro andar en fe, Señor Jesús. Yo te pido que nos bendigas a esta hora, Señor, por medio de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Sea así, Señor. Toma tú el control, Espíritu Santo, de esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos a esta hora. Sea usted, Señor, el que hable en nuestras vidas. Sea así en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Desde el principio de la creación, Dios ha dejado pruebas palpables e indubitables de su existencia. En cada cosa creada, Dios ha dejado una marca y Dios ha dejado una huella como prueba de su existencia. Desde la vasta extensión del universo hasta la complejidad microscópica de una célula, en todas estas cosas, Dios ha dejado testimonio de su existencia. Y la misma creación también habla y da testimonio de nuestro Dios. Dice en el Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero también, hermanos, la creación de Dios da testimonio de Él. Los cielos dan testimonio de Él. Los mares dan testimonio de Él. Cada ser viviente da testimonio de nuestro Dios. Dice ahí en el Salmo 19, verso 1, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. De tal forma que nuestro Dios desde el principio siempre se ha hecho ver, siempre se ha mostrado de una manera visible al ser humano. Amén. Primeramente en la creación da testimonio de Él. Y luego el Señor se presenta a los hombres cuando habla a Abraham, cuando habla a Moisés, cuando habla a los profetas en el tiempo antiguo. Gloria sea al Señor. Y en el Nuevo Testamento tenemos la más grande manifestación del Señor. Tenemos la más grande manifestación de Dios en Jesús, cuando el Verbo se hace carne. Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Jesús se manifiesta a través de Jesús a la humanidad para mostrar el plan de salvación para la humanidad. Gloria sea al Señor. Así que tenemos que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. De esta manera el Señor se presenta a la humanidad y hoy en día Jesús sigue presente entre nosotros, sigue presente en la humanidad a través de su amor, de su gracia y de su misericordia. Podemos ver manifestarse al Dios invisible por medio del amor, de la gracia y de la misericordia.
Pero para ser testigos de estos tres virtudes, de estos tres elementos de nuestro Dios, es necesario ese elemento tan importante del que Pablo habla en la carta a los Hebreos, la fe. Es importantísimo creer para poder ver la manifestación de Dios a través de estas virtudes. Pero nos damos cuenta, hermanos, que la fe tiene muchos enemigos. La fe tiene muchas piedras de tropiezo. Cuando caminamos por fe, podemos encontrar piedras en nuestro camino que nos impiden andar y que incluso nos pueden hacer tropezar. Y hoy en esta parte del sermón quiero hablarte de una de esas piedras, quiero hablarte de uno de esos acérrimos enemigos de la fe, que es la incredulidad. La incredulidad, hermano, es un archienemigo de la fe. La incredulidad se puede decir que es antítesis de la fe. La incredulidad puede traer a nuestras vidas efectos negativos. La incredulidad puede afectar nuestra vida cristiana. Y a continuación quiero citarte y quiero hablarte brevemente de algunos efectos negativos de la incredulidad. Gloria sea a Dios. Primero de ellos, querido hermano, querido amigo, es de que la incredulidad puede limitar nuestras bendiciones. La incredulidad puede limitar nuestras bendiciones. Ahí en Marcos 6:5 y en Mateo 13:58, la palabra de Dios nos dice que cuando Jesús fue a Nazaret, dice que hizo pocos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. No dice que no hizo milagros, dice hizo pocos milagros a causa de la incredulidad, porque miró incredulidad en sus labios, miró incredulidad en sus corazones, hermanos. Y el Señor se limitó a hacer unos cuantos milagros. Y aún así, en ese ambiente de incredulidad, el Señor mueve su mano de misericordia. Y nos podemos preguntar, ¿por qué el Señor, aún cuando vio esa incredulidad en los hombres, aún así hizo esos pocos milagros? Lo que pasa en esta ocasión, hermano, es que el amor de Dios, su gracia y su misericordia sobrepasan nuestra incredulidad. A veces oramos y en nuestro corazón hay algo de incredulidad, pero aún así el Señor permanece fiel y obra a nuestro favor. A veces oran por nosotros para alguna sanidad, algún milagro, y hay cierta incredulidad en nuestro corazón, y aún así el Señor en su fidelidad y en su amor obra misericordia y hace la obra, hace el milagro. Pero esto es completamente opuesto a cuando el Señor ve que hay fe en nuestros corazones. Si la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces podemos entender que cuando hay fe, Dios se agrada. El corazón de Dios se agrada cuando ve la fe en nuestros corazones y puede bendecirnos en sobremanera cuando ve que hay fe. La palabra de Dios nos habla de aquella mujer cananea que era atormentada por los demonios y buscaba acercarse a Jesús, buscaba llamar la atención de Jesús, y dice la palabra de Dios que daba voces, o sea, dice que estaba gritándole a Jesús. Cuando por fin logró captar la atención de Jesús, Jesús le da una respuesta tal vez no favorable, una respuesta tal vez no agradable, porque le dice que no es bueno tomar del pan de los hijos y echarlo a los perros. Tal vez esta respuesta fue dura, pero aquella mujer le contestó que aún los perros comen debajo de la mesa, de las migajas de sus señores, de la mesa de sus señores. Y Jesús quedó impactado por aquella respuesta. La segunda respuesta que Jesús le da es completamente radical y completamente distinta a la primera respuesta, porque Jesús miró la fe en aquella mujer. Nuestro Dios, que escudriña los corazones, que escudriña los pensamientos, pudo ver que en aquella mujer había fe, había una fe inquebrantable. Pudo ver que aquella mujer tenía puestos los ojos en Jesús, tenía puestos los ojos en Dios, tenía puestos los ojos en aquel que era el único que podría ayudarla. Y Jesús se maravilla de la fe de esta mujer y le dice: oh mujer, grande es tu fe, se ha hecho contigo como quieres, se ha hecho contigo como quieres. Así como tú has pedido, lo que tú me has pedido te lo concederé. Esa petición de tu corazón te la voy a conceder. Aquello por lo que estás orando te lo voy a conceder, porque vi que hay fe en tu corazón. Esa petición por sanidad te la voy a conceder porque hay fe en tu corazón. Me agrada que haya fe en tu corazón, así que te concedo aquello que tú me estás pidiendo. El Señor se agrada cuando ve que hay fe en nuestros corazones, hermano. Y el Señor obra en sobremanera en nuestras vidas. Dice en otra parte de la Escritura: y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Dos cosas que nos menciona la palabra de Dios:
creer y la oración, porque a veces oramos sin creer. Es necesario orar, pero también es necesario creer para poder recibir de parte de Dios. No dejes, hermano, que la incredulidad limite tus bendiciones. Gloria sea a Dios. Otra de las causas, hermanos, de los efectos negativos de la incredulidad es que la incredulidad retrasa nuestras bendiciones. La incredulidad puede retrasar nuestras bendiciones. El pueblo de Israel, dice la palabra de Dios, que vagó por 40 años en el desierto a causa de la incredulidad y de la dureza de sus corazones, hermanos. Esto perpetuó por todos estos años, esto alargó por todos estos años su andar en el desierto para poder llegar a la tierra prometida. A veces oramos y sentimos que no recibimos esas bendiciones, esas promesas que tenemos de parte de Dios. Pero cuando escudriñamos nuestros corazones, a veces encontramos que es porque hay cierta incredulidad en nosotros. Y esa incredulidad está retrasando esas promesas que tenemos de parte de Dios, esas bendiciones que tenemos de parte de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en Lamentaciones 3:23-24, que sus misericordias son nuevas cada mañana, hermano. Y si la palabra de Dios lo dice, así debe ser. Todos los días, cada día recibimos una bendición de parte de nuestro Dios. La vida misma, el levantarse, hermano, de la cama, esa es una gran bendición de nuestro Dios. El estar con salud es una bendición de nuestro Dios. El mantenernos con alimento es una bendición de nuestro Dios. Y dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero a veces no recibimos esas misericordias porque hay algo de incredulidad en nuestros corazones. Eso le pasó al pueblo de Israel. Por eso vagó 40 años en el desierto. No dejes que la incredulidad, hermano, retrase la bendición que tienes de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, hermano. Cree en Él y cree en las promesas que Dios hace a tu vida. Porque Él es fiel y verdadero, hermano. Nuestro Dios no miente. Gloria sea al Señor. Otra de las causas negativas de la incredulidad, y esto es muy importante, es que la incredulidad nos aleja de Dios. La gran mayoría de los casos en los que el creyente se aleja del camino de Dios o se separa de la iglesia es porque en realidad no conoció a Dios, es porque no tuvo una relación íntima con Dios. Y cuando te hablo de conocer a Dios, no me refiero a conocerlo a plenitud o a conocer su mente en su totalidad, porque nuestro Dios es un Dios infinito, nuestro Dios es eterno, nuestro Dios es inmesurable y nosotros somos seres limitados, nosotros somos seres finitos. Así que desde nuestra humanidad es imposible conocer a Dios en su plenitud. Pero hermano, cuando tenemos una vida allegada a Él, cuando leemos su palabra, cuando obedecemos sus mandamientos, cuando estamos en constante oración, el Espíritu Santo, hermano, que Dios puso en nosotros, nos ayuda. No únicamente nos da fortaleza, el Espíritu Santo también nos da sabiduría para poder afrontar las situaciones difíciles. Y no solamente para resistir en la fe en esas situaciones difíciles, sino que el Espíritu Santo nos da la sabiduría para poder vencerlas en el nombre poderoso de Jesucristo y seguir adelante en nuestro caminar en fe, hermano. El allegarnos a Dios, el conocer todos los días a Dios por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de su palabra, eso nos fortalece, hermanos, fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe y esa fe fortalecida nos ayuda para poder salir de cualquier situación. Nos permite perseverar, hermano, aún en los momentos más difíciles en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que la fe crezca en nosotros, es necesario que el Espíritu Santo crezca en nosotros, es necesario crecer en el Espíritu. Dice la palabra de Dios ahí en San Juan 3:30, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario menguar la carne, hermano, para crecer en el Espíritu. Y así estar firmes, hermano, y no dejar que la incredulidad nos aleje del camino de Dios, que las circunstancias adversas nos alejen del camino de Dios. Dejemos ese precioso camino a la salvación por las luchas y las pruebas que puedan venir a nuestras vidas. Solo el Espíritu Santo de Dios nos da esa fortaleza y nos da esa sabiduría para poder salir adelante de toda situación difícil, hermano querido, en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora vamos a hablar un poco de la fe. Ahora la fe. La fe, hermano, es algo que debe crecer día con día. Es algo que debemos ejercitar. Los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, aumenta nuestra fe. Y eso es algo que debemos de hacer todos los cristianos, pedirle al Señor que día a día aumente nuestra fe.
Pero Dios usará diferentes medios y diferentes circunstancias para aumentar nuestra fe. La fe es algo que debe ejercitarse. El atleta, para tener condición física, debe de hacer ejercicio para ejercitarse. Para hacer crecer su masa muscular debe de hacer ejercicio y ejercitarse, hermano, para poder tener condición física. La palabra de Dios nos compara con atletas. Nosotros, hermanos, somos atletas de la fe y debemos de fortalecer nuestra fe, debemos de ejercitar nuestra fe y debemos de entender que Dios utilizará distintos medios y circunstancias para que logremos ejercitar esa fe. Uno de los ejercicios muy buenos que hay, hermano, es el andar en bicicleta. Y quiero contarte que cuando yo era pequeño, mi papá me compró una pequeña bicicleta. Una bicicletita de esas que tienen las llantitas así por los lados. Y yo no sabía andar en bicicleta. Y me subí a la bicicleta y mi papá me sostenía por un lado y por otro. Y por un lado me sostenía para que me equilibrara. Y por el otro lado me sostenía para que no me fuera para otro lado, para que no agarrara en otra dirección. Cuando mi papá miró que ya más o menos dominaba esa parte, esa etapa de andar en bicicleta, entonces le quitó las llantas a la bicicleta. Y volvió a repetir nuevamente el proceso. Nuevamente repitió el proceso. Me seguía agarrando por un lado y por otro. Una para que me equilibrara y otra para que no agarrara para otro lado y me fuera a caer de la bicicleta. Y sí me caí, hermano, me caí muchas veces. Muchas veces me raspé mis rodillas. Muchas veces me raspé mis codos. Pero mi papá siempre estaba atento y me levantaba. Me decía, no tengas miedo. Vámonos. Sigue adelante. Vas a aprender a andar en bicicleta. Y me ayudaba a sanar mis heridas. Y seguía adelante y seguía adelante. Y fue repitiendo el proceso. Y fue echándome ánimos. Hasta que aprendí a andar en bicicleta. Un día iba con él a la tortillería. Iba a comprar unas tortillas con él. Y mi papá tenía una bicicleta grande. De esas rodaba 26. Y yo iba detrás de él en mi bicicleta pequeña. Pedaleando. Y llegó el momento en que se le cayó la cadena a la bicicleta. Y yo miré que mi papá se iba alejando y alejando y alejando. Y yo le gritaba, ¡papá! ¡Papá! Y mi papá no me hacía caso. Y me comencé a desesperar. Y llegó el punto en que grité con todas mis fuerzas, ¡papá! Entonces mi papá frenó la bicicleta y se regresó. Y yo estaba llorando de miedo, pues era un niño. Y me dijo, no tengas miedo. Te voy a ayudar a ponerle la cadena a la bicicleta y te voy a enseñar cómo se hace. Para que cuando te vuelva a pasar, tú puedas ponerle la cadena y puedas seguir caminando. Me ayudó ese día a ponerle la cadena. Y no únicamente había aprendido a andar en bicicleta, también había aprendido cómo ponerle la cadena para seguir caminando. ¿Qué te quiero decir con esto, amado hermano, amado amigo? Que la fe es como andar en bicicleta, de cierta manera, o de una forma figurada. Llega el momento en que llegas al camino de Dios y el Señor te da tu pequeña bicicleta. Y te subes a la bicicleta y no sabes andar, pero el Señor ahí va contigo, cuidándote, para que no te tambalees y para que no agarres para otro lado. El Señor te va guiando. Pero el Señor va a hacer crecer tu fe y va a llegar el día en que le quite las llantitas a la bicicleta y tú vas a llegar a otro proceso, a otro punto de tu fe. Entonces va a llegar el proceso donde te tienes que equilibrar porque ya no están las llantitas, pero Dios está ahí. El invisible está ahí contigo, sustentándote, cuidándote, para que cuando caigas de la bicicleta levantarte y decirte, no temas, sigue adelante. Yo voy a sanar tus heridas, pero tienes que aprender a andar en bicicleta, tienes que aprender a andar en fe. Y va a llegar un momento difícil, donde se le caiga la cadena a la bicicleta. Y donde sientas que el Padre no te escucha. Y donde sientas que clamas y estás patinando ahí, no avanzas. Y sientes que el Señor no te escucha, pero el Señor está atento al clamor. Porque la palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Cuando sueltes ese clamor desde tu corazón, el Señor va a volver a ti, va a llegar a ti, te va a enseñar cómo poner la cadena de tu bicicleta, para que tú sigas avanzando y puedas llegar a tu destino, amigo, hermano. Así es la fe, así el Señor obra, hermanos, como andar en bicicleta. Gloria sea a Dios. Y por último, hermano, ya cerrando este mensaje para concluir, quiero decirte que llegará el momento en que tu fe puede fallar. Va a llegar el momento en que tu fe puede fallar. La palabra de Dios nos habla de un pasaje donde el Señor manda a los discípulos subir a la barca y el Señor va al monte a orar.
Cuando la barca estaba en medio de la mar, llegó una tormenta y los azotó. De pronto ellos en medio de la tormenta miraron que el Señor venía caminando sobre las aguas en medio de aquella tempestad. Y en este pasaje, querido hermano, querido amigo que nos estás escuchando, a veces somos un poco injustos con uno de los personajes principales de este pasaje, que es Pedro. Porque siempre vemos la parte donde Pedro se hunde en la mar y donde el Señor le reprende a causa de su incredulidad. Pero déjame decirte en esta hora que por lo menos yo puedo ver en la Escritura que Pedro hizo unas 3 o 4 cosas que estuvieron bien. Pedro hizo unas 3 o 4 cosas que estuvieron bien y que quiero que atesores en tu corazón en esta hora. La primera de esas cosas que Pedro hizo bien es que de todos los que iban en la barca, Pedro fue el único que bajó de la barca, que se atrevió a bajar de la barca en medio de aquella tempestad. Y créeme lo que no es nada fácil. Cuando yo era un niño, iba muy seguido allá al Golfo de Santa Clara, allá a Sonora. Y en una de esas ocasiones que fuimos, unos pescadores me invitaron a pasearme en la panga. La panga, para el que no conoce el término, es aquella lanchita que tiene el motor fuera de borda en la que los pescadores salen a hacer su pesca. Y yo era un jovencito y estaba muy emocionado y me subí y nunca había tenido esa experiencia. Era mi primera vez, el corazón me latía muy fuerte. Era una emoción grande la que sentía. Pero cuando la panga comenzó a avanzar, comenzó a adentrarse dentro de la mar, la panga comenzó a brincar sobre la superficie de la mar y me comencé a asustar. Y volteaba para todos lados y no había de dónde agarrarse. Y dije, ¿de aquí de dónde me agarro? Y la panga se adentraba más y más y más adentro de la mar. Cuando llegamos al punto donde los pescadores paran el barco, paran la panga para tirar sus redes, es donde está el banco de peces. Cuando llegamos a ese punto apagaron el motor y ya no se miraba la tierra. Para donde yo volteara a mi alrededor era mar. Y de por sí que yo iba asustado por el brincoteo de aquel barco, de aquella panga. Y luego cuando llegamos a ese lugar, la panga se empezó a mover así. Se empezaba a mover así. Y yo me empecé a marear. Y después del mareo, pues ya se imaginan lo que vino después, ¿no? Al grado que me asusté. Me asusté y les pedí que me llevaran otra vez de nuevo a la playa. Que me regresaran a la playa. Ahora, volviendo a este pasaje, no quiero ni imaginarme, hermanos. No podemos ni siquiera imaginarnos lo difícil que era y lo desesperante que era aquella situación de ver a una barcaza en el tiempo de Jesús, una barcaza de ese tiempo de madera, repleta de hombres en medio de la mar y en medio de aquella tempestad. No quiero ni imaginar la situación que esos hombres estaban viviendo. Era algo difícil. Era una situación completamente desesperante. Y aquí la pregunta que nos hacemos, hermanos, cuando vemos esta parte de la Escritura, cuando vemos esta parte de la Biblia, ¿quién de nosotros está dispuesto a bajar de la barca? ¿Quién de nosotros se hubiera atrevido en ese momento tan turbulento a bajar de esa barca para ir en pos de Jesús? Seamos sinceros con nosotros mismos. Estoy seguro que muchos de nosotros no nos hubiéramos animado. Porque yo en la experiencia, por lo menos en la experiencia que tuve ese día que pasé en esa barca, el mar estaba tranquilo. Y lo único que quería era regresarme. Estoy seguro que muy pocos de nosotros hubiéramos bajado de la barca para ir en pos de Jesús. Este es un ejemplo, hermanos, de que a veces nos tenemos que bajar de la barca. De eso que nos hace sentir seguros para dar nuestro siguiente paso en fe. Poner los ojos en Jesús y dar nuestro siguiente paso en fe. Lo segundo que miro que Pedro hizo bien es que se puso en las manos de Dios. Si bien Pedro, por lo que vemos en la Escritura, a veces le criamos una fama de que era medio atrabancado, de que era medio aventado. En esta ocasión Pedro no lo hizo así. Fíjense lo que hizo Pedro. Cuando miró que el Señor venía sobre la mar, que venía caminando sobre la mar, le dijo, si eres tú, manda que vaya yo sobre las aguas. Pedro se encomendó a Dios primeramente. Se puso en las manos de Dios. Dice, si eres tú, manda que vaya yo sobre las aguas. Y hasta que el Señor le dijo, ven, fue cuando Pedro se bajó de la barca. No es que miró a Jesús y se bajó corriendo. No fue así. Hasta que el Señor le dijo, ven, Pedro se baja de la barca. Y luego le dice, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas.
No dijo mándame o di que yo vaya o mándame a mí. Dijo manda que vaya yo sobre las aguas. Cuando Pedro miró al Señor que venía caminando sobre las aguas, Pedro se dio cuenta que estaba enfrente del Dios Todopoderoso, que el creador de todas las cosas era el que venía caminando sobre el agua, que el Rey de Reyes y Señor de Señores tenía el poder de ordenarle a las aguas para poder caminar por encima de ellas. Tenía el poder sobre aquella tempestad, porque Dios es el creador de todas las cosas, y Pedro se dio cuenta que estaba enfrente del Dios omnipotente, del Dios todopoderoso. Por eso le dijo, manda que vaya yo sobre las aguas. Así es como debemos de orar, hermano, con fe, creyendo que también nosotros podemos caminar sobre las aguas, porque el Todopoderoso está con nosotros y está en nosotros. Gloria sea a Dios. Manda que vaya yo sobre las aguas. Otra de las cosas que Pedro hizo cuando comenzó a hundirse, porque ciertamente caminó y ciertamente comenzó a hundirse, pero otra de las cosas que Pedro hizo bien es que cuando comenzó a hundirse clamó al Señor. Pedro era pescador. Muy posiblemente Pedro sabía nadar. Para ser pescador tienes que saber nadar, hermano. Pero Pedro no se valió de sus propios medios. La escritura no dice que Pedro se regresó nadando a la barca, no. Tampoco les gritó a los que estaban en la barca, hey, aviéntenme algo, un salvavidas, una cuerda, denme la mano. No, tampoco se valió de los humanos, de los otros que estaban ahí. Pedro, cuando comienza a hundirse, cuando comienza a ver que su fe falló, cuando comienza a ver que estaba en peligro su vida, volvió a poner los ojos en Jesús, volvió a poner los ojos en el Todopoderoso y le dijo, Señor, sálvame. Y otra vez ese clamor, hermano, Señor, sálvame. Y dice la palabra de Dios que el Señor tomó su mano y lo asió, dice que lo sacó del agua, lo sacó de ahogarse. Y los dos caminaron hasta la barca. Los dos estaban arriba, todavía sobre el agua. El Señor los sacó de ahí, de esa situación. Pedro, cuando comenzó a hundirse, él supo a quién clamar. Él no se valió de sus propias fuerzas, ni se valió de los que estaban en la barca. Pedro clamó al Dios omnipotente y le dijo, Señor, sálvame. Sálvame. Así debemos clamar, hermano, cuando estamos en esa situación difícil, cuando nos estamos hundiendo en medio de la mar. Señor, sálvame. Ya para terminar, dice la palabra que por la fe Moisés dejó Egipto. Y cuando dice dejó Egipto, si contextualizamos aquí en esta palabra, no únicamente se refiere a un reino, no únicamente se refiere a un imperio, no está hablando únicamente de un lugar geográfico. Cuando la palabra de Dios dice que Moisés dejó a Egipto, se está refiriendo a que renunció a todos los privilegios, a todo aquello que Egipto le ofrecía, a ser hijo de la hija del faraón, hermano querido. Moisés lo dejó todo para atender el llamado que tenía de parte de Dios, para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Moisés dejó todo para seguir el llamado de nuestro Dios. Moisés por la fe dejó Egipto. Pedro por la fe dejó la barca. Pedro por la fe bajó del barco. Moisés no temió a la ira del rey. Pedro por un momento no temió a la tempestad que se los estaba azotando ahí en la mar. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Pedro caminó sobre las aguas, puesto los ojos en Jesús, como viendo al Dios invisible. Así fue la fe de Pedro. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Es necesario, hermanos, fortalecer nuestra fe. Es necesario fortalecernos día con día en el Señor. Es necesario confiar en Él, que aún en los momentos más difíciles, aún en las adversidades más difíciles, el Señor está con nosotros, hermano. Somos el pueblo que es sostenido por el Dios invisible. El Dios invisible se hace visible cuando tú le clamas, cuando tú oras con fe, cuando tú oras creyendo al Señor que Él hará la obra, el Señor se hará manifiesto. Nosotros somos sostenidos por el invisible. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, hermanos, fortalezcamos cada día nuestra fe. No dejemos que la incredulidad se apodere de nosotros. Nosotros somos sostenidos por el invisible. El Dios invisible se hace visible cuando tú oras con fe, cuando tú clamas con fe.
Cuando el Señor mira fe en tu corazón, Él se hace presente, hermano. Dios no tarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces vemos la situación tan difícil que estamos viviendo, pero Dios está extendiendo su gracia, su amor y su misericordia para que sean salvos, hermanos, aquellos que no le han conocido. Dios está extendiendo su amor, su gracia y su misericordia para que aquellos seres, hermanos, amados tuyos, para que aquellos familiares, para que aquel compañero de trabajo por el que estás orando, para que aquel vecino por el que estás orando sea salvo en el poderoso nombre de Jesucristo. Dios sigue extendiendo su misericordia. En el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias en esta tarde al Señor por la palabra que nos ha dado, hermanos. Por último, vamos a orar para ponernos en las manos del Señor, para que sea el Señor el que nos guarde, que sea el Señor el que nos sustente. Y por último estaremos dando unos anuncios para concluir esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús te invito a que oremos para terminar esta transmisión y ponernos en las manos del Dios Todopoderoso. Padre, a esta hora, Señor, te damos gracias por la palabra, Señor, que nos has dado, Dios eterno. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, a ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Señor, por siglo y para siempre, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Padre, a esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que nos des fortaleza, Señor, que nos des sabiduría, Dios eterno, para poder sobreponernos, Señor, ante esta situación tan difícil, Señor, porque dice tu palabra que con la prueba tú también nos darás la salida. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos por cada uno de aquellos, Señor, de los que están en este momento, Señor, en las camas de los hospitales, Señor, tal vez con un pronóstico negativo, Señor Jesús. Tú eres el Dios de dioses, Señor, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres el médico de médicos, Señor, así que te pedimos en esta hora, Señor, te suplicamos que pongas tu mano poderosa, Señor, sobre cada enfermo, Señor Jesús, que tú muestres el propósito que tienes para las vidas de cada uno de ellos, Señor Jesús, que venga tu sanidad, Señor, ahí donde ellos están en esta hora. Te pedimos que resguardes, Señor, a los médicos, que resguardes a los enfermeros, Señor, a todo el cuerpo de salud, Señor, que está atento de esas personas, Señor, que tu gracia, tu poder y tu misericordia sea sobre ellos, Señor, y que los guardes, Señor, de todo peligro. En el nombre poderoso de Jesús también te pedimos que guardes a nuestras autoridades, Señor. Te rogamos por ellas, Señor, tanto a nuestras autoridades civiles como a nuestras autoridades de la iglesia, Señor. Te pedimos por ellas a esta hora que tú guardes la salud de ellos, que les des sabiduría, Señor, de lo alto, para poder, Señor, sobresalir de esta situación, Señor, con todo éxito, Señor, en tu nombre poderoso. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te pido por cada uno de mis hermanos de la congregación, Señor. Bendigo la vida de cada uno de ellos en el poderoso nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de enfermedad en el nombre poderoso de Jesucristo. Lo echamos fuera de nuestros términos. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro sanidad sobre el cuerpo de Cristo, sobre tu iglesia, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, gloria a tu nombre, Señor. También te pedimos por nuestros pastores en esta hora, Señor, que tú les des sabiduría, Señor, que tú les des fortaleza, Señor, que sustenten la economía, Señor, de nuestros hermanos, Señor, que en este momento están pasando la difícil, porque los trabajos, Señor, están parados, Señor, están paradas las fábricas, están paradas las maquiladoras en esta hora. Yo te pido, Señor, que sustenten la economía, Señor, de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido por cada uno de los amigos, Señor, te pido por cada uno de ellos que no te han conocido, Señor, en esta hora, que tú obres misericordia, Señor, que tu gracia sea sobre ellos, Señor Jesús, para que alcancen la salvación, Señor Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor, que tu ángel acampe alrededor de nosotros, Señor, y nos defienda de todo mal. Sea así en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad. A usted, Señor, sea la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oh, gloria a Dios. Está ahí, hermano, orando en esta hora. Si usted siente su libertad, alabe el nombre del Señor, glorifique el nombre de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús. Toda dolencia se va en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda angustia se va en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda incertidumbre se va en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendigo los hogares de cada uno de mis hermanos, que tengan esa despensa llena, que tengan el sustento en sus casas, Señor, porque tú no nos desamparas, Señor Dios Todopoderoso. Tú eres fiel con tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, a esta hora. Te damos gracias por la palabra que nos has dado, Señor, y nos ponemos en tus manos, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu gracia, Señor eterno. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, Padre, por siempre y para siempre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amén.
y amén. Den un aplauso al Señor ahí donde está. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Goces en la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ya por último, hermanos, voy a hacer unos anuncios. Quiero invitarlos por este medio para que nos sigas, hermanos, en las transmisiones de nuestros cultos, que son el día miércoles a las 7 de la tarde, el día domingo a las 4 de la tarde, y también el día sábado a la 1 en punto. Tenemos clase para los niños, hermanos. Te invitamos a que nos sigas por esta plataforma, por este medio. Aún no hay una fecha para reunirnos en nuestras iglesias, en nuestros templos, pero confiamos en el Señor, que pronto el Señor va a abrirnos las puertas para seguir con nuestros cultos. Lo confiamos así porque somos hijos del Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, solo queda decirte que somos la iglesia que Dios bendice. La iglesia que Dios bendice, y que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dice el texto del Apocalipsis 7:12, diciendo: amén, la bendición, la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quedamos despedidos, hermanos. El Señor te bendiga y te guarde. Gracias. Diciendo amén.